Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres de Astrovidas, Nagi, Astrología Nagendra. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión hemos decidido hablar acerca de libros ocultistas. Son muchísimos libros esotéricos, libros que tienen toda una historia y que son una gran complejidad y que aparte pues nos pueden servir bastante en la vida, tanto para cuestiones prácticas como también para adentrarnos en estos temas fascinantes que es pues el esoterismo y las ciencias ocultas y todas estas cosas. Así que para comenzar, pues, ¿qué me puedes decir tú, mi querido Master Richard, del libro que vas a compartirnos ahora? ¿Cuál fue? A mí el que más me llamó la atención de las propuestas que hicimos, pues es de hecho uno de los más antiguos que se ha escrito acerca de iniciación y tiene que ver nada más ni nada menos con el mismísimo Thoth. Estamos hablando del libro de Thoth, que es un libro, como les digo, tan antiguo que se considera que fue escrito incluso por ahí de 10,000 años hacia atrás, incluso pueden decir algunos que hasta 20,000 años, pero fue en la época en la que los dioses reinaban sobre la tierra. Ándale. Así literalmente se decía que los dioses vivían aquí en nuestro plano terrenal, y desde aquí hacían todo tipo de bendiciones, todo tipo de construcciones para la civilización y para la posteridad. Y pues se dice que este dios, que es el que tiene la cabeza de Ibis, este dios que es como un pájaro con un pico alargado, y que también tiene el Ankh, la famosa figura egipcia en la mano, que simboliza que él estaba en la autoridad con el reino de los dioses, es decir, todos los dioses le rendían a él cuentas o le rendían a él un respeto especial. Y pues él era, además de todo, el dios de los escribas, era el dios de la escritura, de las artes, de la magia, de los sueños. Por eso también me resonó muchísimo. Y este libro se dice que él lo escribió en dos partes que constaba la primera sobre cómo tener comunicación directa con el reino divino o con el reino de los dioses, y la segunda parte en cómo poder escuchar y entender el lenguaje de los animales y cómo poder intervenir en las conversaciones del mundo animal, porque ahí había una sabiduría de muchísimos milenios. Entonces vamos a empezar con este libro para que vayamos también compartiendo las otras temáticas. Vamos a ir con los libros que cada uno de nosotros escogió. Y entonces, mi queridísimo Master Lenin, ¿qué opina usted antes de adentrarnos en el otro libro? ¿Qué opina usted o qué nos puede platicar del libro de Thoth, por ejemplo? ¿Qué también le gustaría? ¿Se le hace fascinante? Pues sí, es uno de los libros como más emblemáticos que ha existido, ¿no? De hecho, alguna de las cosas que también nos estaba platicando Master Richard y que me parece muy interesante acerca de este libro es que pues es un libro que tiene mucha mitología o mucha historia dentro de este libro, que les va a sorprender porque incluso pues se cuentan historias, como nos decía, ¿no? Que hasta hay cosas que sucedieron muy extrañas para las personas que se acercaban a este libro, y es un libro que habla acerca de pues podríamos decir Dios Thoth, y de toda la sabiduría que tenía este Dios y que transmitió a la humanidad, ¿no? Y como todo esto, pues poco a poco, a pesar de haber sido oculto y a pesar de haber pasado por muchísimo tiempo, pues sigue siendo pues todo un misterio, ¿no? Todo lo que envuelve a este libro de Thoth, y también cómo fue su transformación, ¿no? Desde cómo se ha mezclado con diferentes dioses, cómo los griegos, cuando llegó con los griegos, lo convirtieron al dios Thoth en Hermes, ¿no? Sí, por ahí del 300 antes de Cristo. Sí, como no. Entonces, pues es muy interesante, sobre todo entendiendo lo que representa para todas estas culturas Thoth o Hermes Trismegisto, ¿no? Todo lo que trajo a la humanidad. Se da cuenta que incluso hasta trajo la arquitectura, las matemáticas, muchísimas cosas que simboliza este dios, y que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Sí, de hecho se decía que el libro, quien poseyera el libro podía acceder a un conocimiento que le daba poder sobre los diferentes reinos, el reino de los muertos, el reino de los dioses, el reino terrenal y todos los reinos en los que se podía reinar en ese tiempo. Y pues precisamente por eso lo escondió. Una vez que lo terminó, pidió a su discípulo, a quien le dictó el libro, pidió que lo escondiera abajo en el río Nilo, encerrado en unas cajas tipo matrioshka, ¿te acuerdas? Unas cajas que estaban ahí encerradas una en la otra, y se dice que ya tiempo más adelante un príncipe lo desentierra
y es castigado, asesinan a toda su familia. La historia de este libro está rodeada por eventos muy extraños porque auténticamente Todd escribió el libro para que en algún momento quien tuviera la sabiduría adecuada, quien tuviera el nivel de conciencia adecuado, tuviera el acceso a esta información y pudiera compartirla en el mundo cuando el mundo estuviera listo. Pero pasó algo que también Todd parecía que no se iba a dar cuenta, pero cómo no se iba a dar cuenta si era un dios, que varios escribas que estaban ahí en ese tiempo hicieron copias del libro y esas copias fueron las que después supuestamente se encontraron algunos magos, alquimistas, y lo curioso es que cada mago o cada personaje en diferentes edades de la historia que hablaba sobre el contenido específico de lo que estaba en el libro sufría algún tipo de accidente fatal. Eso está tremendo, mi querido Master Richard. ¿Y usted qué opina, mi querido ¿Pero no Master iba Nag? Lenin? ¿Usted qué opina del tema del libro de Todd? Del libro de Todd está padrísimo, Richard, porque lo que nos platicaste, en el que yo no lo tenía consciente esa parte, de la posibilidad de hablar con los animales. A mí eso me rayó, me fascinó. Yo con eso me quedo. Está bueno, sí, me gusta. Ahora, ¿algo más que quiera agregar usted del libro de Todd, mi querido Master Richard? Pues, en realidad, la cosa más interesante que también me resultó muy enigmático es que de aquí, de estos papiros, de estos rollos que se recuperaron de este libro supuestamente, que nunca salió a la luz, nunca se hizo una publicación como tal, sino que empezó a salir una serie de símbolos, una serie de arquetipos de los cuales se derivó lo que después se conocería como el tarot egipcio. Entonces de ahí es donde viene esta idea de que el origen del tarot es egipcio. Y sí, en efecto, en muchas escuelas iniciáticas, por ahí tenemos un video que habla sobre la iniciación, en donde se expresa que una de las partes en las que un buscador estaba a la hora de hacer su iniciación era que entraba en un templo en donde estaban estas 22 placas, que eran como placas de oro enormes, que representaban los 22 arcanos originales del tarot, los arcanos mayores, y después ya se fueron descubriendo otros símbolos que se convirtieron en los arcanos menores, que representan el viaje del héroe, representan todos los estadios de conciencia por los que un buscador va a pasar en el camino de su iniciación. Ahora, ¿está en librerías? Este libro no se puede encontrar en librerías, ya que pues se dice que nunca se encontró una pieza como tal, un libro físico, sino que todo fue a través de relatos. Se construyó más una leyenda alrededor de este libro, pero no existe como tal el rollo, el papiro, el libro en donde se pueda leer directamente el conocimiento. Hay obviamente muchos charlatanes, como se expresan algunos contenidos, que quisieron como dárselas de que ellos contenían el libro, de que lo tenían entre sus herramientas mágicas, y también curiosamente les pasaron cosas terribles, no cosas funestas a estas personas. A mí me gustaría decirles que, para cerrar esta parte del libro de Todd, que bueno, sí es un libro muy interesante, es enigmático porque al final del día pues no puedes encontrarlo, y honestamente, de modo personal, siento que es como una especie de leyenda, ¿no? Como una especie de historia mística, y que realmente pues no podemos hablar objetivamente de si ese libro existe o no, pero lo que sí es muy interesante es la búsqueda de este libro, ¿no? Lo que pasa cuando tú te decides a buscar el libro de Todd y todo lo que conlleva, porque eso te va a llevar a las tablas esmeralda, a la tabla esmeralda, te va a llevar a la alquimia, al antiguo Egipto. En fin, es como una puerta que puedes abrir para adentrarte en todos estos temas. Sí, que de hecho si quieren ahondar un poquito en cuál era el contenido o de qué iba lo que Todd transmitió, pues acérquense al tarot egipcio. Exacto. ¿Y algo que quiera agregar usted, mi querido Master Nagi? No, que de verdad escogiste uno muy bueno, mi Richard, porque, y como lo están diciendo ahorita, ¿no? Los tres, es un tema que si bien no puedes leer el libro, pero ha sido la invitación. Es como cuando te quieres ir de vacaciones, pero digamos al reino interior. Creo que este es el libro principal, ¿no? Uno de los principales, y que aunque no lo tengamos aquí, nos provocó ir a los demás lugares turísticos internos. Totalmente de acuerdo. Aplausos. Y usted, mi querido Master Lenin, ¿qué libro escogió y por qué? A ver, platíquenos. La verdad es que escogí el libro porque tenía un nombre así medio extraño. Dije, bueno, pues el libro es el libro de San Cipriano. Y pues me gustó el nombre y dije, pues vamos a investigar de eso. No, la verdad es que lo desconocía totalmente. Pero está interesante, o sea,
aquí no les puedo decir si les recomiendo o no leer el libro, porque en algunos círculos este libro se tiene identificado como un libro de magia negra. Entonces, yo sí les diría, recuerden lo que siempre les decimos en Códigos del Multiverso, ¿no? Depende de lo que tú quieras generar, siempre observa eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de leer un libro? Entonces, está interesante, no se los niego, pero sí tiene cositas que, pues están como identificadas como de magia negra. Entonces, como les digo, ¿no? Cada quien que decida si lo quiere leer o no, pero la historia de San Cipriano es muy interesante. Eso también creo que les podría platicar un poquito, así muy rápido, acerca de San Cipriano, porque cómo llegó a esto. Tiene un velo católico, yo siento, eso sí quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque siento yo que San Cipriano es una persona, es un buscador de información, es una persona que estuvo en la época de los romanos, y él vivía en Antioquía. Fue de uno de los últimos perseguidos por la Iglesia Católica, pero antes de irse a la Iglesia Católica él pertenecía pues a toda la religión romana, y dentro de eso él estuvo investigando, estuvo viajando y le empezó a gustar la magia blanca y la magia negra. Fue a muchísimos países. A mí me llama la atención, curiosamente, que haya ido hasta Egipto a buscar información. O sea, imagínense el nivel de conocimientos que tuvo, ¿no? De hecho, yo siento que incluso hasta lo han de haber iniciado en algunos lugares, porque se dice que fue a Memphis, por decir. Ahí obtuvo mucha información, y posteriormente regresa a su país de origen y cuenta la historia oscura que se encierra en una montaña, en una cueva, y en esta cueva empieza a hacer pactos con el demonio. Y entonces empieza a hacer pactos con el demonio, y el demonio le entrega la información que después se escribe en el libro de San Cipriano. Pero ahorita vamos a llegar hasta cómo llega hasta cómo pasa de mano en mano, ¿no? Porque esto es información, pero para dejarles ahí un poquito de la historia. ¿Y usted, mi querido Master Naje, había escuchado del libro de San Cipriano? Yo la verdad no había escuchado, pensé que era Cipriano de Bergerac, pero no. y además, la verdad cuando lo platicamos en el desayuno es apasionante, y entonces Lenny nos estaba platicando y estaba, ahorita no voy a quemar lo que va a decir, pero van a ver que es una historia muy interesante, y sobre todo lo que me gustó, no, más bien me impactó, porque no es que me gustara tanto, es eso de que siempre este libro, ñaca ñaca, lo iba a seguir. Ay, eso sí me puso la chinita la piel, era todo. Yo quisiera comentarles que este libro de San Cipriano, pues obviamente yo lo conocí hace mucho en el Sanborns. ¿Por qué? Porque ese libro, no sé si en la actualidad, yo me imagino que sí, es un libro que pues sigue siempre saliendo ahí, en cualquier librería lo puedes encontrar, y es parte de estos libros como las clavículas de Salomón, el Enchidrión, el librito de magia roja, un montón que tienen que ver con esta parte mística, mágica y sobre todo de rituales. Entonces siento que como historia, al igual que del libro de Todd, puede ser real, puede ser una fantasía, pero también siento que te abre la puerta a lo que viene siendo la teurgia, ¿no? Y este tipo de magia con los ángeles, con las fuerzas oscuras, ¿no? Y no deja de ser pues muy, muy interesante. ¿Y usted qué opina, mi querido Master Richard? Yo digo que está buenísimo haber agarrado este libro también como ejemplo, porque recordemos, y esto es algo que también a muchas personas que practican como tal el catolicismo o el cristianismo no lo toman muy en cuenta, y es que sí existe una rama que se llama cristianismo esotérico y que trata sobre todo el conocimiento que se dio de manera paralela a toda la historia que se conoce como el catolicismo o el cristianismo y sus iglesias, y todo lo que tiene que ver con el rosacrucismo y todo lo que abarca la historia de esta iconografía católica. Pero muy pocas veces se toma en cuenta que sí había admitida y aceptada una línea o una rama de estas ideologías que se estudiaba muy en paralelo, ¿no? Muy aparte, y que tenía que ver con la magia, no necesariamente blanca, sino que tenía que ver con magia en todos los sentidos, con la magia, claro. Y que también pues cada persona elegía de qué manera hacer uso de esta facultad. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a ir platicando acerca de la historia, porque curiosamente, o sea, yo siento, y les platicaba eso del cristianismo, porque pues se volvió como un libro prohibido por el cristianismo, por la formación de Cipriano. O sea, Cipriano, después de lo que les platicaba, regresa según hace el pacto con el demonio,
Y entonces el demonio le da todos estos encantamientos, todo de magia y todo. Y él pues lo empieza a utilizar, pero cuenta la historia, esta es la historia como más católica, que había una mujer, llega un amigo y le dice, oye, ¿qué pasó, no? Estás bien bueno para los encantamientos, pues échame la manita, ¿no? Encantamientos, los encantamientos. Y échame la manita, ¿no? Pues yo me gusta una mujer, ¿y por qué no utilizas tus encantamientos para que pues, me ayudes? Y entonces es lo que él hace, empieza a utilizar su magia y resulta que no funciona. Pues dice, oye, pero ¿cómo no funciona si yo he aprendido muchísimo de magia? La historia oficial cuenta que era porque esta persona era católica. Recordemos, estamos hablando de cuando todavía Roma no se había convertido al cristianismo. Por lo tanto eran mal vistos los cristianos. Pero esta historia oficial cuenta que él intenta encantar y le dice, no, pues es que realmente hasta Jesucristo lo protege, ¿no? Tiene la cruz en la mano, que así le llamaban a las personas que estaban protegidas, que tenían una señal de la cruz en la mano, y entonces ellas eran intocables por la magia oscura del demonio. Entonces él dice, bueno, pero ¿qué es eso del cristianismo? Le interesa y todo, y él se convierte en cristiano, eso cuenta la historia, y se convierte, les voy a platicar por qué, en San Cipriano, porque después de eso se convierte en el más férreo defensor. Llega los romanos y escuchan hablar de él, que está defendiendo del Dios único y todo esto que conocemos, y dicen, pues échenselo, vamos a echárnoslos y le vamos a dar cuellito, ¿no? Y deciden aventarlo, la historia cuenta que lo deciden aventar en aceite, así, y no le pasa nada. Y no le pasa absolutamente nada, pero después lo decapitan. ¿Los iban a poner a pelear en aceite o era un hervidero? No, un hervidero de aceite, ojalá los hubieran puesto a pelear en aceite. Pero le cortan después la cabeza y basado en todo esto, después por eso se convierte en San Cipriano, porque la Iglesia Católica lo convierte en un santo, ¿no? Y nada más por último, para cerrar este tema, cuentan que en el año 1100, ¿cómo llega este libro? Porque se pierde después el libro. ¿Cómo llega este libro? Pues resulta que un tal, en el año 1001 me parece, llega un tal Tomás Sulfurino, que hasta el nombre es chistoso, ¿no? Que era un monje alemán, y se va a la montaña, pero él quería obtener todo el conocimiento, ¿no? Dijo, no, a mí no me importa qué pase, yo quiero obtener todo el conocimiento, aunque tenga que hacer pacto con el demonio. Entonces va a un monte, y en ese monte dice, ay, pues a ver, vamos a echarle aquí a los conjuros y todo, y resulta que llega el demonio y le dice, pues yo te voy a dar todos los conocimientos, tú no te preocupes, lo único que te voy a decir es, esto que te voy a dar no es nuevo, todo esto yo se lo había dado antes a Cipriano, hace muchísimos años había perdido, pero yo te lo voy a entregar a ti, y es todos los mismos conjuros que yo le di a San Cipriano. La única condición y que te voy a poner aquí es que nunca vas a poder escapar de este libro, así lo quemes, así lo rompas, este libro siempre va a perseguirte. Esta es la historia de la magia oculta. Yo nada más quiero, para cerrar, platicarles algo que a mí me llama la atención. Todo esto a veces se ve como algo obscuro, maligno, pero curiosamente se habla de toda la preparación de un iniciado. También habla mucho de meditar, de estar preparado, de saber qué es lo que quieres pedir, que creo que ahí también entra, como decía Master Iván, o sea, tú decides si entras o haces contacto con ángeles o haces contacto con demonios, cuál es tu propósito de hacer eso, pero el catolicismo sí le envolvió en todo un velo como de algo oscuro, negativo, cuando San Cipriano estaba en el lugar malo, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Bien. Está lo máximo. A mí me gustaría decirles que algún día de estos vamos a hacer un programa acerca de esto, pero la iglesia, como ustedes la conocen, la Iglesia Católica, pues son muchísimos años que existe, y en su principio, cuando comenzaba, la iglesia no estaba tan alejada de la magia. De hecho, la astrología también estaba muy apegada a la iglesia, y ritos paganos y un montón de cosas, y más o menos se cree o se rastrea que este libro de San Cipriano viene de esas épocas en donde inclusive llegó a haber papas que eran magos, ¿no? Y eso, pues si les gusta, podemos hacer también. Pero tampoco existe el libro físico, ¿no? Sí existe, sí. Cuando el cristianismo era gnóstico, ¿no? Sí. El libro, esto que pregunta Master Richard, el libro físico como tal en una biblioteca, en un museo no existe, y queda también como esta parte que podríamos llamar mística, podríamos llamar también fantasiosa, que quién sabe si sea cierto o no, pero no deja de ser pues fascinante e interesante. El libro sí lo pueden conseguir,
Pueden buscar así el libro de San Pero bueno, Cipriano. el original libro de San Cipriano. Yo lo conseguí hasta en lo internet. mismo, sí. Igual el libro de Todd también lo venden así en el Sanborns, como dice. Sí. Y usted, mi querido Masternaje, ¿qué libro escogió y por qué? A ver, platíquenos. Ok, ya así de plano, va. Madame Blavatsky, buenísimo. Pero sabes que yo con el micrófono en la mano soy terrible. Aquí está bien, ¿no? Sí. ¿Qué libro escogió en específico? Ok, La doctrina secreta de Madame Blavatsky. Nada más. Nada más ni nada menos, a la altura de mi sapiencia, ¿no? Algo facilito, así como que para leer mientras paso al doctor. Bueno, se lo recomiendo muchísimo, les voy a platicar por qué. Yo el fin de semana lo estaba estudiando, estaba con mi mamá y pues mi mamá en eso le sabe bastantísimo y me dirigió hacia un lugar muy especial, de donde venía la fuente para que Madame Blavatsky en 1875, que funda la Fundación Teosófica, ¿dije bien? Sí, Teosofía. De Teosofía, sí me sonó rara. En fin, piense ahí va. Escribe 2 libros, ¿no? Todos sabemos que Madame Blavatsky escribió Isis sin velo y después La doctrina secreta. Ahorita le vamos a entrar eso, pero aquí hay algo bien chévere. Y muchos otros más. Y muchos otros más que vinieron después de su fallecimiento sobre todo, ¿no? Pero bueno, chéquense esto. La fuente de inspiración de donde fue recabando toda la información llegó de esta manera a Madame Blavatsky. Primero por telepatía de su maestro espiritual que todavía no conocía físicamente. Imagínense qué emocionante, que se llama Kutumi. Intenta ir 3 veces a la India por este libro que su maestro Kutumi le había dicho, que se llaman las estancias de Zian, D-Z-Y-A-N. Es un libro muy especial y les voy a decir por qué. Este libro tiene, se dice, aproximadamente 18 millones de antigüedad. No viene con palabras, viene con arcanos, con símbolos, con símbolos y con dibujos. Bueno, y en este libro, que ahorita se los voy a platicar, porque forma la primera parte de la doctrina secreta, que es la cosmogénesis. Nos hablan que antes de que existiera el ser humano, existieron 4 seres que habitaban aquí, y ahorita van a ver qué especie de seres, y después de los humanos van a haber 2. ¿Me sigo o hacemos un paréntesis para dialogar? Porque creo que ya me comí el micrófono. No, muy bien. De hecho, para mí también La doctrina secreta es uno de los libros más interesantes. También se me hace muy complejo porque maneja pues muchos conocimientos ancestrales y en teoría, para que se den una idea, las personas que no hayan escuchado de este libro, que es la primera vez que lo escuchan, La doctrina secreta en la actualidad se divide en 6 tomos y estos 6 tomos son hiper complejos y hablan de pues la creación del mundo, hablan de cómo existen los maestros, en fin, hablan de muchísimas cosas y son libros que, por cierto, todo masón, todo Rosacruz, todo Golden Dawn, cualquier orden secreta es de cabecera que tiene estos 6 tomos y la verdad me parecen pues fascinantes desde la primera vez que los vi hace muchos años cuando estaba más chavillo, pero recuerdo que pues sí es bastante difícil de leerlo. ¿Y usted qué opina, mi querido Master Richard? Sí, pues es buenísimo. De hecho, también aquí mismo en el canal hay un video que habla sobre eso, sobre la doctrina secreta con Madame Blavatsky, en el que se explica también esto de las civilizaciones muy antiguas que no eran admitidas y le parecía incluso a ella una cosa muy contradictoria y muy de querer ocultar la verdad, que existieran tantas ruinas y tantos vestigios de culturas como Lemuria, como la Atlántida y muchas otras, pero no era oficialmente admitido. Eso también aparece mucho en estos libros, incluso los testimonios de arqueólogos y de estudiosos que estuvieron ahí y que están ahí las evidencias físicas y con todo y eso les valió un pepino, cacahuate. Sí. Sí, a mí me llamó la atención que Masternaje tomara ese libro, porque la verdad es que a mí se me hace un libro bien complicado. De hecho, yo lo intenté leer en mi adolescencia y me acuerdo que me quedé con cara de ¿what? Pero ya poco a poco ya lo he estado como digiriendo de mejor manera. Pero sí me hace un libro muy interesante. Además, estos libros hablan de una época especial, yo creo, ¿no? Una época donde existían pues muchísimas personas que estaban ahí estudiando todo esto de la teosofía y se metieron profundamente acerca de estos conocimientos, y es un conocimiento que pues a pesar de los años sigue muy vigente, ¿no? No se ha perdido. Todavía
Si tú vas a las librerías por ahí, lo encuentras de manera muy fácil, tanto la doctrina secreta como Isis sin velo. Entonces creo que si están ahí, pues sí es importante que nos demos la oportunidad de leerlos. Por algo han subsistido durante tanto tiempo, ¿no? Así es. Ok, padrísimo. Es que justamente han tocado esos puntos. Hay un antes y un, tú lo empezaste a decir, hay un antes y un después de la fundación de la Teosofía, a través de, ella lo fundó con el coronel... No me acuerdo ahorita, pero sí con él. Peter. Con él, no con Olcott, con Olcott. Bueno, el caso es que en 1875 se funda, en 1876 sale el primer libro, el de Isis que hablamos, y en el que estamos hablando hoy, que sale en 1888. A partir de ese libro, se regaló, desde mi punto de vista, una gran oportunidad al mundo de poderse empoderar de nuestro propio camino espiritual. Y en los diferentes libros que hemos estado mencionando también hablamos del camino del héroe. Y creo que la teosofía nos acerca de una manera muy especial. Les voy a hacer, así súper resumido, los 6 títulos. Bueno, ¿no te importa detenerlo? Muchísimas gracias. Bueno, ya dijimos que se divide el original en cosmogénesis y antropogénesis. Cosmogénesis porque, chequen esto nada más, los primeros seres que vivieron en este planeta no tenían cuerpo, eran una combinación de fuego y de sombras, decían que eran como fantasmales y estuvieron por mucho tiempo, pero además se reproducían como las células lo hacen, o sea, se dividían y no necesitaban una fecundación, no necesitaban ningún momento de placer. Ningún chacachaca. Ningún movimiento chenchual. Ok, segunda etapa de habitantes en este planeta, así como si fuera un hotel que ha recibido a grandes celebridades. El segundo es de titanes, o sea, bueno, más bien de gigantes. Estos gigantes eran hermafroditos, solitos se reproducían. No hermafroditas, hermafroditos. Bueno, pues eran así, tenían de los dos y de ahí surgían. Y de ahí empezaron a ver también otra especie de como de animales o de bestias con los cuales copularon. Y entonces ahí fue ya como que pues la segunda etapa. La tercera son de los lemurianos, hiperbóricos y atlantes. Pero entonces la cuarta, ¿quién es? Los humanos. No, esa es la quinta. Bueno, la tercera es esa. Hiperbórea. Y la quinta somos los humanos. Pero ahí viene un dato importante. Es los seres estos sin forma, después los gigantes. Los gigantes luego la que raza, solitos se daban. Luego la raza hiperbórea. Ajá. Luego la Lemuria Lemuriano con Atlántida. Ok. Y luego los humanos. Y luego se dice que va a venir después de nosotros unos que no se saben cómo se llaman, pero que van a tener 6 sentidos. ¿Por qué? Porque cada una de estas especies, razas, como le quieras llamar, tienen 7 subdivisiones y nosotros, de la humana, somos la quinta. Por eso tenemos 5 sentidos. Las próximas especies que vengan van a tener 6 sentidos, que es clariaudiencia y la séptima clarividencia. O al revés. Ok, ahora ahí te van los últimos 6 capítulos, tomos de... Sí se está entendiendo, ¿verdad? Sí. Levántame la mano. Sí, perfecto. Ok. El primero de esto se llama Cosmogénesis. Ahora, el segundo se llama Simbolismo Arcaico Universal. El tercero, Antropogénesis, porque ya los mejoraron, ¿no? 4, de Simbolismo Arcaico de las Religiones del Mundo y de la Ciencia. El quinto, Ciencia, Religión y Filosofía. Y sexto, Objetos y Misterios de la Práctica de la Filosofía Oculta. ¿Puedo decir algo así antes de la siguiente ronda? Aquí hay algo muy importante. Imagínense de dónde sacó esta información y tomar al personaje de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky en Rusia se fuga a los 17 años. Lo platicamos, ¿te acuerdas? En un programa donde cuando la bautizan primero, que se incendia todo. El caballo que se cayó y que se iba a matar, pero algo como una sombra, una energía la sustentaba. Luego escapando del abuelo que la mandaba con su papá porque ya no se quiso quedar con su marido, que le llevaba 20 años. El barco se hunde porque hay una explosión y también lo salva este ser. Entonces, desde ahí, con esa mirada penetrante y con esta leyenda de que tenía grandes facultades, es que ella ha sido como la madre de la nueva filosofía y muchos New Age, de ahí nacimos. Aplausos. Aplausos. Pues sí, yo quisiera comentarles que, así rápidamente,
La doctrina secreta, como pueden ver, es un tema muy complejo. De corazón, desde ahorita y desde antes también, les pedimos una disculpa a todos los teósofos porque son temas que son muy serios y que la verdad pues hemos abordado de una manera que digamos que no es tan seria, pero siempre con la idea de hacer que las personas que escuchen estos programas pues se interesen también en la teosofía, se interesen en estos libros. Entonces no crean que porque decimos algunas bromas o no lo tomamos tan en serio, eso no significa que no sean libros extraordinarios. Y la doctrina, o que no lo respetemos, y la doctrina secreta con sus 6 tomos es algo para tomarse pues bastante en serio y estudiar muchísimo porque es muy complejo. Y quisiera cerrar esta parte diciéndoles que no es sencillo emitir un juicio acerca de Blavatsky, decir que ella inventaba todas estas cosas, porque estaríamos hablando de una genio al nivel de un Albert Einstein o algo mucho más grande, porque es demasiada información la que Elena compartió, que también obviamente, como les hemos dicho en estos libros, pues se pierde entre la fantasía, la mística y un montón de cosas. ¿Usted qué opina, mi querido Master Richard? Sí, yo creo que es una de las cosas más fascinantes el poder tener acceso a esta información, como siempre, con ese respeto, y sobre todo que estamos en un tiempo en el que conocer cosas que provienen de un pasado ancestral tan rico en conocimiento, tan rico en visión, sobre todo acerca de nosotros, ¿no? De nuestras facultades y de aquello que podemos llegar a conocer con los atributos de nuestro propio cuerpo, de nuestra energía. Y eso es mucho en lo que se enfocaba la teosofía y en cómo también el poder de la palabra influye, ¿no? En todo esto. Sí, no, yo también creo que es muy interesante todo lo que hablaba Madame Blavatsky, que coincide con algunas culturas, ¿no? Incluso hablando de la quinta humanidad, pues es lo mismo que decían los aztecas, ¿no? Estamos en el quinto sol. O los toltecas. O los toltecas. O los mayas. O los mayas. Pero yo creo que también sería importante que Master Iván nos platicara el libro que escogió, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Bueno, pues yo elegí un libro que, híjole, casi nunca he hablado de este libro. No, casi no. Que casi no suena últimamente, casi no recomiendo. Y obviamente pues es el Kybalión, ¿no? Este gran libro escrito por los 3 iniciados. Y siempre he dicho y lo he compartido que pues mi vida dio un giro bastante grande, muy drástico cuando pues llegó este libro a mi vida. Tenía yo apenas, según yo recuerdo, 15 años, 14 años. El chiste es que iba yo en segundo de secundaria y recuerdo que cuando empecé a leer este libro pues lo tomé muy en serio y tomé pues de una manera bastante crítica y a la vez para aplicar los 7 principios mencionados en este libro. Es un libro que se dice que está escrito por los 3 iniciados, pero que pues por debajo del agua investigadores dicen que es uno más de los libros que escribió William Walker Atkinson, ¿no? Este gran místico que también tenía otros nombres como Ramakrishna y otros nombres que se ponía. Yo la verdad no sabré decirles si sí lo escribió William Walker Atkinson, pero sí les recomiendo los libros de William. Y el Kybalión creo que es un libro pues demasiado interesante y creo que abre las puertas hacia el conocimiento interno y hacia el verdadero poder, ¿no? El poder del amor y el poder de la mente. Y así rápidamente pues consta de la explicación de estos 7 principios y también contiene axiomas herméticos o leyes herméticas, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, ahí está esa frase de los labios de la sabiduría permanecerán cerrados excepto para el oído capaz de comprender. La mente, así como los metales, puede transmutarse de estado en estado, de grado en grado. Hay un montón de axiomas muy interesantes y los 7 principios, siempre a ver si me puedo acordar, si no aquí mis masters me van a ayudar, pues son el principio, y no nos vamos a meter tanto en esto porque si no el programa duraría horas, pero es el principio del ritmo, el principio de correspondencia, el principio de mentalismo, el principio de polaridad, el principio de causa y efecto, el principio de la generación y el principio de... ¿Ya dijimos ritmo? Sí, ya. Vibración. Ya ves que aquí el Master Richard también se la sabe. Entonces, estos 7 principios, la verdad, son fascinantes e invito de verdad a que todas las personas que no hayan leído este gran libro que es el Kybalión, sí lo hagan. A modo personal, tanto el libro de San Cipriano como el libro de Todd, como el libro de La Doctrina Secreta, creo que son muy interesantes, cada uno tiene su mística, pero yo a modo personal, y creo que al igual aquí mis compañeros, de estos libros que les estamos diciendo, el que yo de verdad les recomiendo que por favor lo lean es el libro del Kybalión. Los demás, bueno, son interesantes, la verdad son extraordinarios. El de La Doctrina Secreta es maravilloso, es un tema fascinante, pero creo que para una lectura que puedes aplicar en tu vida y que sea como esta puerta que en verdad te abre hacia la mística, hacia el multiverso y hacia todo esto, pues es el Kybalión.
Claro que sí, con Aplausos. aplausos, con toda la razón. Y pues recordando el primero, ¿no? El primer axioma acerca de que todo es mente, o todo está contenido en el todo, o todo es la mente universal. Pues imagínense que en algún momento en efecto podamos sostener esa idea. Cada uno de nosotros nos daríamos cuenta de que nuestra mente en efecto está creando todo y que todo está siendo creado desde una mente universal. Es uno de los principios fundamentales que de hecho creo que es el primero que habría que entender para empezar también a comprender los otros. Y además se dice que la escritura de este libro proviene también de Hermes Trismegisto, que eso recordemos que no es específicamente una persona bajo la lente de esta enseñanza o de esta escuela. Por otro lado, también decían que Hermes Trismegisto era Tot, o era una de las emanaciones de Tot, pero en otras escuelas se dice que Hermes pues era un conjunto de sabios que dejaron un conocimiento escrito en muchos libros, este y otros bastantes más, en los que se asentaban estos conocimientos, empezando por la ley universal del mentalismo. Sí, yo también estoy de acuerdo con Master Iván. A mí también, si me preguntaran de los 4 que hemos hablado hoy, ¿cuál recomendaría? Sería el Kybalión. El Kybalión representó para mí, pues sí, un cambio. Cuando lo empecé a leer dije, ¿esto de qué se trata? ¿No? Esto está loquísimo. También lo leí en la adolescencia y a diferencia del de Blavatsky, que en ese tiempo me costaba como mucho trabajo entender muchos conceptos, el Kybalión se me hacía como, órale, sí lo entendía muy fácil, pero a su vez sentía que contiene información demasiado interesante, ¿no? Demasiado que yo nunca había escuchado. Entonces, totalmente de acuerdo con eso que comentan. Y pues bueno, también tiene todo un velo ahí de misterio acerca de qué pasó con el Kybalión. Algunos piensan, como decía Master Richard, que fue escrito por Tot, ¿no? Que a lo mejor hasta viene desde la biblioteca de Alejandría. Hay muchas historias ahí muy interesantes acerca de este libro. Así que se lo recomendamos mucho. Ay, no más. ¿Y usted qué opina, mi querido Master? Con respecto a este libro, también me parece súper importante y fascinante, y yo me quedaría con el principio de vibración. A mí algo que me ha servido mucho en la vida es entender, y me ha llevado tiempo, que no, por ejemplo, a veces que estamos con esto del secreto y visualizar, no atraigo yo, es mi propia experiencia, lo que visualizo, sino lo que vibro. Si yo vibro en amor, atraigo amor. No es necesario que lo enfoque tanto en un sueño específico o en un anhelo específico. Y para mí es uno de los principios de los 7 que a mí la verdad me apasiona, el de vibración. Muy bien, mi querido Master Naje. Y bueno, pues para terminar, para cerrar, si aquí mis masters quieren también decir algo rápidamente, pues sí decirles que de nuevo les recomendamos estos libros, principalmente el Kybalión. Si les gusta que les compartamos libros, pues ahí nos dicen en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer más videos hablándoles un poquito de libros que consideramos pues muy interesantes. Y con eso me despido y muchísimas gracias por escucharnos. ¡Aplausos! ¡Se ve! Sí, también para mí fue una máxima revelación cuando leí por primera vez el Kybalión. Sí confieso que la primera vez fue un total shock, ¿no? No entendía muchas de las cosas que se expresaban ahí, porque también está escrito de una forma que es muy diferente a leer, por ejemplo, una novela o leer otro tipo de historias. Aquí se muestran diferentes visiones de cómo uno puede practicar estas leyes, hablando por ejemplo de la polaridad, ¿no? Que es una ley que nos enseña cómo poder transmutar un estado, por ejemplo un estado anímico o una idea inclusive que estamos sosteniendo ahí, una creencia, cómo poderla polarizar en otra y cómo poder transformar a través de esa transmutación que ocurre a nivel mental diferentes aspectos de nuestra realidad, empezando por nuestro propio estado de ánimo. La vibración, como dice Ponchini, la vibración en la que estamos está muy determinada por cómo son nuestros pensamientos, lo que estamos sosteniendo a nivel de creencias acerca de nosotros mismos, de la vida, de lo que hacemos, de lo que queremos. Entonces, estos principios nos ayudan muchísimo a tener una perspectiva bastante más abierta, bastante más, incluso más generosa que la que en algún momento podemos llegar a tener sobre las mismas cosas que creemos, y poder también en su momento darnos la oportunidad de cambiar algo. Si hay algo que no nos está funcionando a nivel creencia, a nivel las ideas, a nivel de esos estados anímicos,
pues tenemos estas leyes que de verdad que funcionan. Todas y cada una tienen una manera de poderse aplicar en la vida cotidiana. Y qué mejor campo que la vida cotidiana, el día a día, para practicar estas cosas, ¿no? Y se despide Ricardo Ferrón del canal San Música Ferrón. Cuántica TV. Perrón. San Perroni. San Perroni. Ferroni. Sí. Yo también, para concluir, creo que estos libros tienen con mucha profundidad y todo. Creemos que aquí, pues que cada quien decida cuáles leer y cuáles no. En mi caso, el de San Cipriano, sí me gustaría como terminarlo. Digo, la verdad es que no fue así como leerlo todo al 100%, porque de repente algunas cositas ahí católicas todavía me jalan, pero no habla más que del conocimiento iniciático de cualquier persona. O sea, no hay persona que no tenga un camino iniciático donde no se enfrenta a demonios, porque son sus propios demonios, ¿no? Pero esta parte católica cristiana que nos han metido de que todo es del demonio y afuera y todo esto, pues provoca ciertas cosas, ¿no? En el caso del Kybalión, pues sí me parece uno de los libros más importantes que han existido, tanto así que muchísimas filosofías New Age están basadas en el Kybalión, aunque no lo digan, ¿no? En el caso del libro de la doctrina secreta, pues habla de toda una historia que de repente a través de canalizaciones y varias cosas empezó a regresar al mundo por algún motivo, ¿no? Y en el caso de del libro de Todd, pues es algo muy interesante este personaje, este gran personaje, este arquitecto del universo, ¿no? Y toda la historia que hay detrás de sus enseñanzas, y que curiosamente, a pesar de que fueron pasando el tiempo, siempre existe un registro de este personaje y de todo lo que nos dejó, ¿no? Sí. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, cuídense mucho. Quería que el micrófono se le teletransportara, ¿va? Sí, Se le teletransportara. Si nos hubiera alcanzado para la producción, yo vendría de Madame Blavatsky, por allá de quién? Cipriano. De Cipriano, y así nos vamos yendo. Como Todd, y yo también me pondría Un algo. Kafir, ¿cómo se llama? Sí. Pero nos pondríamos. Pues yo agradezco, la verdad es que ha sido muy padre. Lo primero, que fue una bonita experiencia y se lo recomiendo si tienes con quién compartir cualquiera de estos libros, o el que te llegue a ti más, te resuene. Padre, yo lo compartí contigo, mami, te mando un fuerte saludo. Y algo muy bonito a Lolita por allá, maestraza. Y yo me quedo con el gran personaje entregado de Madame Blavatsky, donde hay un momento en que se está muriendo de ciertas prácticas espirituales que estaba haciendo, y en persona llega uno de sus maestros, que no era cualquier cosa. De tres maestros, uno era Saint Germain y el otro era Kutumi. Y si no me equivoco, llega Kutumi con ella, así casi en su lecho de muerte, en 1887, y le dice: tienes de dos sopas, o te mueres y ya descansa tu cuerpo de todo lo que ha vivido, o te aguantas tantito porque hay una misión que hacer. Y a mí eso me encantó, ese momento a mí eso me inspira, un ser humano, sea mujer o sea hombre, que diga: yo voy a darle toda la galleta, voy a cumplir con todo lo que yo pueda por servir a la humanidad. Y así lo hizo. Entonces creo que esa fuerza la llevan su intención, sobre todo esta intención, rapidísimo la quiero decir. Ella quería unificar, que el camino espiritual le quitara a las religiones, tomar de las religiones lo mejor, pero quitar esta parte en donde nos separan en razas, en géneros, en un sinfín de polaridades, ¿no? Entonces me parece muy noble lo que hacía. Y curiosamente, por último, ya con eso me despido, ella es del signo Leo, es del 12 de octubre, del 30 de... ahora sí que estoy bien, de agosto. Y fíjense algo muy interesante, su ascendente es Cáncer. Quiere decir que ella fue la madre de una nueva etapa de espiritualidad en el mundo. Y fíjense qué interesante, los que les gusta la astrología, en la casa 7 tiene a Urano y a Júpiter. Un cambio en la casa 8. En la casa de la magia, un cambio de paradigma expansivamente, y ese era su nodo sur. Ella ya venía de muchas vidas de entender que había que cambiar el paradigma para la nueva era. ¡Aplausos! ¡Qué bruto! ¡Qué no! ¡Se ve! ¡Se siente! Nagenda está presente. Ya. Tremendo, tremebundo. Pásenla bonito. Y bueno, pues ya para cerrar, pues bueno, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video y Escuchen la canción del profetizo también. y dicen que si haces todo eso, te llega el libro del profetizo por Amazon, ¿no? Sí, por Amazon. Nada más hay que hacer todo lo que usted dijo. Que el de Cipriano está Y en Kindle, ¿no? una semana y te llega directamente el libro. Perfecto. Te llega el enlace de descarga. Gratuito. Ahí lo esperes Gratuito. sentado. Y que te puede llegar así como algo que te cae del cielo. Gracias. Bueno, gracias.
Ya córtale, Monchis.